Bienvenidos mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de la huella. Aquí los abraza fraternalmente en un eterno abrazo azul Fabio Inalef desde Argentina, Puel Mapu, Tierra del Este. Esperando que se encuentren bien en donde estén, que estarán haciendo duendes del camino. Seguramente arte y cultura proyectando. Cerrar los ojos e imaginarlos. Siempre en resistencia, siempre de pie, como debe ser. Porque ya habrá tiempo de descansar cuando el ciclo termine. Mientras tanto, estamos aquí y felices, haciendo un pequeño aporte a la cultura, al deporte, a la medicina, de este programa que es Raíces, donde nos juntamos y nos reunimos todos ahí, debajo del árbol. Por eso, más allá de todo lo que uno puede llegar a hacer en sus trabajos cotidianos, desde la cultura, desde la educación, desde la comunicación, hacer este programa es un orgullo para mí en esta etapa de mi vida. Así que en el día de hoy, en esta semana, voy a estar y vamos a estar, como todo Raíces, presentando a una querida amiga, hermana, que nos va a llevar por un mundo maravilloso en el cual particularmente yo amo profundamente, que es la locución. ¿Por qué? Porque me retrotrae a muchos recuerdos de mi pasado y también del presente. Levantarme, salir al campo, preparar el matecito amargo, mirar el infinito, los cielos amplios patagónicos y escuchar a los locutores de las radios que nos contaban historias, relatos, nos informaban. Era cerrar los ojos y unirme a esa voz que salía de ese pequeño aparatito que era la radio. Un mundo maravilloso al cual amo profundamente y que luego de una manera u otra pude acercarme a este mundo maravilloso a través de lo que es la comunicación, que es lo que estamos haciendo particularmente ahora desde Raíces y de otros programas y participaciones en radio. Así que vamos directamente a presentarla. Ella es Mariana Benítez, nacida en la provincia de Córdoba, hoy día residiendo en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, contando para la gente del mundo que nos escucha. Ella es profesora de lengua y literatura, especialista en educación superior y TIC. En la actualidad está a cargo del espacio de literatura en la carrera de profesorado de música con orientación e instrumento dentro del Conservatorio Provincial de Música de Tres Arroyos. Ha dictado clases en instituciones de formación docente y técnica dentro de espacios relacionados con la expresión escrita y la lectura expresiva. Es locutora nacional. Hace 23 años que trabaja en radio. Actualmente conduce programas de interés general y música, locutora comercial y de informativo. También da su voz a empresas particulares y muchísimas cosas más que nos va a estar contando la querida Mariana. Cerremos los ojos, escuchémosla y también la vamos a ver con los ojos de nuestro corazón. No perdamos más tiempo y vamos a perdernos en la voz y en la expresión de Mariana Benítez. Vamos allá. Marí, los saludo, las saludo. El nombre que me viste en este mundo es Mariana y agradezco profundamente a Fabio Inalef, un valiosísimo ser humano que hace unos años llegó a la ciudad de la cual les estoy hablando. Estoy en este momento en la ciudad de Tres Arroyos, es la parte costera, allí está ubicada en la parte costera sur de la provincia de Buenos Aires.
Es una ciudad que me abrió su corazón ya hace unos años, porque el suelo primero que me recibió cuando llegué a este mundo, mi tierra natal, es la ciudad de Río Cuarto, al sur de la provincia de Córdoba, tierra de comechingones, de pampas, de aucas. Por decisiones de los más grandes de mi familia, decisiones laborales, tuve una infancia y ciertamente quizás una adolescencia un poco nómade, hasta que finalmente, después de mucho recorrer, llegué a la provincia de Buenos Aires, a la parte sur, a la ciudad de Tres Arroyos, y aquí resido hace varios años ya. En esta ciudad encontré mis profesiones, aquellas labores que diariamente me llenan de satisfacción y de las cuales estoy profundamente agradecida, porque poder trabajar y vivir de aquello que a uno le apasiona es realmente un regalo. Cuando Fabio me hace la invitación y cuando yo a partir de su invitación empiezo a recorrer las distintas publicaciones que se hacen, las distintas entrevistas dentro de Raíces, comencé a nutrirme de tantos testimonios, historias, personas, lugares, a viajar y a sentir junto con cada una de esas voces. Como dice Fabio, que nos dejó en su paso por Tres Arroyos un hermoso regalo, que es su obra poética, en una poesía titulada Trincheras, habla de que cada vez seamos más quienes abramos puertas, quienes podamos compartir. Y me parece que esa es mi propuesta aquí. Verdaderamente no voy a contar acontecimientos tan importantes que hayan cambiado el rumbo de la humanidad, pero sí que han sido muy significativos para mi vida y que son muy simples, pero a veces las cosas simples y valiosas son las que descuidamos en este acelere, en este automatismo con el cual caminamos el mundo. Por eso elijo reparar en estas cuestiones y compartirlas con ustedes. Al momento de pensar mis raíces, ¿de qué se nutrieron? Pienso, la voz, la palabra, la maternidad fueron 3 puntos muy importantes en mi vida. Y en relación con estas temáticas es que quiero elegir determinados hechos para compartirles y quizás, si son cuestiones que ustedes no han tenido en cuenta, que puedan pensarlas, y si son cuestiones que ya tienen en cuenta, afianzarlas. Así que gracias por la atención, gracias por la invitación, y este viaje por este camino comienza de la siguiente manera. Voy a iniciar sobre el paso primero de mi toma de conciencia en relación con la voz. En realidad, la voz nos acompaña junto con la palabra desde los primeros años hasta el último momento. Y tengo 41 años, viví mi infancia y mi adolescencia en los 90, momento en el cual no contábamos con todos los dispositivos tecnológicos actuales. Recibí mi primer aparato de radio a los 10 años, prepubertad, y aprendí a manejar enseguida sus botones para poder grabar y registrar mi voz. Era la época del cassette virgen, era el momento en el cual para tener esa canción que tanto te gustaba tenías que grabarla desde la radio. Me dormía y el último sonido que escuchaba era algún programa nocturno. Fui una niña que vivió muy de cerca y que usó la radio como compañera en esas horas de habitación de adolescencia, primeros momentos de la adolescencia, donde uno vuela, se evade, la radio siempre de fondo o la radio más alta, pero la radio al fin. Lo cierto es que cuando voy finalizando ya lo que es mi trayecto por la educación secundaria en el año 1999, hago algunas participaciones en actos escolares y en aquel momento pares, docentes, me empiezan a sugerir si no había considerado la posibilidad de estudiar locución por las características de mi voz. Y fue así entonces que instalaron en mi pensamiento y en mi corazón esta idea. Y terminé el secundario. Y ciertamente irme a estudiar a una ciudad grande un poco me atemorizaba. Cuando uno es adolescente pasa de una vida muy familiar a de golpe tener que arreglárselas a solas en el mundo. Y me parecía como muy chocante. Entonces lo que hice en aquel momento fue volver a mi Río Cuarto natal, donde residía parte de mi familia, para iniciar una carrera que tuviera que ver con la locución.
La carrera lamentablemente no se abrió porque faltaban inscriptos para completar la matrícula, pero sí pude hacer un curso de preparación de 3 meses con lo más sustancial de la carrera. Y ahí me regalaron mi primera caja de herramientas, las primeras consideraciones, categorizaciones teóricas, las primeras situaciones prácticas de acercamiento con la radio, radio a la cual yo todavía no había accedido. Bueno, con estos conocimientos construidos volví a la ciudad de Tres Arroyos e inmediatamente alguien que se enteró que había estado haciendo esta formación y que me escuchó y por medio de una amiga me ofreció un trabajo en radio. Lo cierto es que desde los 18 años hasta mis 41, desde los cuales les estoy hablando, no he parado de trabajar en radio y fue maravilloso. Trabajé durante todo el año 2000 en radio y en el 2001 llegó la propuesta de parte de mi madre de que estudiara alguna carrera. Y yo pensaba, bueno, la radio tiene mucho de imaginación y palabra. Imaginación y palabra. Y con esos dos conceptos salí a Tres Arroyos a buscar dentro de su oferta académica qué me brindaba algo que tuviera que ver con esto, con la palabra y la imaginación que despierta la radio. Y encontré como propuesta el profesorado en lengua y literatura para nivel secundario, una carrera que cursé en el Instituto de Formación Superior y Técnica número 33 de la ciudad de Tres Arroyos. Y ahí, otra revelación. Estando yo en lo que es la primera etapa de mi constitución como trabajadora de la comunicación y de la voz, digamos que en esta primera etapa de mi vida junto a la radio, pude ejercitar muy bien lo que es el habla y la escucha, hablar y escuchar. Yo empecé gracias a la sugerencia, a los consejos de mis compañeros, gente más experimentada en radio, a las devoluciones de la audiencia, a pulir la manera de hablar, a pulir el habla oral, a ejercitar la escucha para poder, desde la crítica constructiva, desde la revisión, ir puliendo aquellos detalles. Hay que pensar que yo estaba trabajando en una profesión en la cual tenía solamente un curso muy básico de formación, pero un gran compromiso al estar frente a un micrófono. Entonces había entendido ya desde mis 18 o 19 años que antes que hablar era muy importante escuchar. Y con estos 19 años ingresé a la carrera, al profesorado de lengua y literatura. Y ahí pude ver la otra cara de la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de la radio siempre se apunta a la utilización de un estilo lo más objetivo posible, de un estilo claro, conciso, dentro de los márgenes de lo convencional para facilitar la comprensión, ¿sí? Y el profesorado de lengua y literatura me presentó la palabra poética. Una palabra poética que no era desconocida porque libros siempre hubo en casa, porque fui una niña a la que se le leyó literatura, porque también tuve esos espacios a lo largo de mi educación primaria y secundaria. Pero el profesorado de lengua y literatura me permitió durante 4 años detener la mirada en la palabra poética. Una palabra que se mueve en los costados de lo convencional, una palabra que da otras posibilidades de sentido, una palabra que, al contrario de la que yo usaba en la radio, que debía ser más bien unívoca, esta era una palabra plurisemántica. Y además, lo más interesante también fue que mi formación se daba dentro del nivel secundario. Entonces, nuevamente tuve la posibilidad de encontrarme con la literatura como fuente de testimonio histórico, como espacio de compromiso social, una literatura como canal de expresión, como ruptura de lo tradicional, y además en la práctica docente me encontré con los y las adolescentes, y en estas adolescencias me encontré el latido puro de la literatura, porque la literatura es también esa forma artística de la lengua en la cual aparece
la rebelión, lo insurgente, lo indómito. La literatura no acepta el encarcelamiento académico. La literatura huye de lo convencional para permitirnos mirar y transitar el mundo de otra manera, percibirlo de otra manera. Y yo no hacía mucho que había salido de la adolescencia, verdaderamente. Cuando empecé el profesorado tenía 19, 20 años y quizás los estudiantes que me recibían en las aulas para que yo pudiera construir con ellos no me llevaban, no les llevaba yo tantos años. Entonces me permitieron encontrar esa palabra adolescente que yo, por ir caminando ya mis primeros pasos del mundo adulto, había un poco olvidado. Y me di cuenta que uno a veces entra a un espacio escolar desde la educación tradicional con intenciones de enseñar o de bajar un contenido que en realidad late en quienes están allí, en las mochilas de los adolescentes, en sus guardapolvos, en los pizarrones, en las canciones que cantan. Ahí está la poesía, en esa palabra que escapa de la rutina, de lo normal, del homogeneizador. Ahí, en esa palabra, está la literatura. Y yo la encontré en ellos. Entendí en ese momento, ya casi saliendo de la adolescencia, que nunca hay que alejarse de la adolescencia y de la palabra de los adolescentes, que hay un poco de magia, de rebelión necesaria, que cuando nos volvemos adultos empezamos a caminar un camino que un sistema nos va marcando, pero que si conservamos esa palabra adolescente, si escuchamos a los y a las jóvenes, vamos a tener mayor claridad para no tener tanta aceptación ciega a determinadas cuestiones que vamos incorporando como las que deben ser naturales y obvias. En esta magia y en esta conjunción que pude vivir en este momento de mi vida, de la palabra poética desplegada desde el ámbito académico y el espacio de construcción con jóvenes, saqué la posibilidad de mirar la realidad, de problematizarla y de replantearme muchas cuestiones que venía considerando como naturales. Fue para mí una gran revelación y a partir de ese momento me quedé con gratas experiencias a modo ejemplificador y como recuerdo cuando me siguen pasando cosas en la vida. Y me quedo con devoluciones y con frases de quienes fueron estudiantes de los espacios en los cuales estuve y la verdad que eso me ha servido mucho. Así que guardo gratos recuerdos, pero además valiosas experiencias construidas y es por eso que siempre que escucho a un joven o a una joven o que pasa por delante mío, intento leer qué dice la inscripción de su mochila, qué dice su remera, qué dice la canción que está cantando y me preparo como madre de una futura adolescente para poder nutrirme de esa literatura que desprenden tan vivamente. Esta ha sido otra parte de mi historia, pero esto continúa, porque la palabra y la voz siguen desplegándose. Y lo cierto es que andaba yo muy feliz con estas experiencias en el ámbito educativo, con todas aquellas cuestiones que los y las adolescentes planteaban. Lo interesante de estar siempre en un aula es que hay preguntas que vienen del lado de los estudiantes que en realidad son tan maestros como quienes se posicionan frente a ellos. Digo, en cuestiones de que la enseñanza y el aprendizaje es mutuo. Las construcciones más significativas las he hecho en la práctica y a partir de sus comentarios, sus preguntas, sus planteos, y esto me continúa sucediendo. Pero vamos a seguir con el rumbo de la historia. Venía yo muy feliz con mis horas en distintas instituciones educativas hasta que surge en Tres Arroyos la posibilidad de estudiar la carrera de locutor y locutora nacional. Sucede que el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 167, que funciona en esta ciudad, articula y firma un convenio con el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER, y esto nos da la gran posibilidad a quienes
queríamos hacer radio, quienes queríamos ser locutores y locutoras, de poder cursar la carrera que se hace en Buenos Aires en la ciudad de Tres Arroyos. Para eso, locutores del ISER venían a tomar una prueba de ingreso a la carrera para ver si la voz daba con las condiciones para poder cursarla y finalmente tomaban el examen de egreso para habilitar y dar el carnet que corresponde. Yo sabía esto, pasaron unos años, la carrera ya se había abierto, pero yo estaba dando mis primeros pasos en la docencia. Y una amiga, compañera actualmente de radio, me dice un día, ¿no vas a estudiar la carrera? Y a mí me había quedado esa materia pendiente y además radio seguía haciendo. Tenían mis herramientas, mi curso, la práctica diaria, pero esto era la posibilidad de estudiar la carrera. Entonces tuve que tomar la decisión. Teniendo en cuenta, como una cuestión muy personal, que el que mucho abarca poco aprieta, dije, bueno, voy a estudiar la carrera, voy a ser locutora, quiero mi carnet habilitante, pero no solamente por el carnet, sino porque yo sabía que en la carrera iba a pulir y profundizar montones de cuestiones que me habían quedado pendientes. Entonces decidí dejar las horas de clase que tenía en distintas escuelas de Tres Arroyos para abocarme de lleno a continuar trabajando en la radio, que ya desde hace unos años era mi sustento de vida, porque yo ya tenía una vida como adulta independiente, con mis obligaciones y mis responsabilidades. Y bueno, lo cierto es que ingresé en la carrera, ¿sí? Fui a ese examen inicial que toman locutores que llegan desde el ISER, desde Buenos Aires, para ver si las cualidades de la voz dan para que uno ingrese a la carrera. Y bueno, comencé la carrera de locutora. Fue maravilloso, la verdad. Fue muy, muy lindo. ¿Qué es lo que me sucedió? Esa carrera me hizo poner nuevamente el foco en la voz y entender a la voz como una entidad con un cuerpo y entender a la voz como algo tan propio como nuestro cabello, nuestros ojos, nuestra nariz, como nuestra constitución entera, la voz como algo que nace desde lo más profundo de nuestro ser y que está dotada de un tono, de un color, de un timbre. En el despliegue de esa carrera, además, en una de las propuestas que nos hacen dentro de un taller de radio, nos invitan a hacer una autobiografía sonora. Y yo conservaba cassettes que mi mamá había grabado de mi voz cuando era niña. Y también tenía esas cintas que yo había grabado cuando era adolescente. Y contaba también con las grabaciones que a lo largo de la carrera me permitían ir registrando a medida que estudiaba mi voz ya de adulta. Entonces me acuerdo que hice en aquel momento un trabajo y ahí me di cuenta lo importante que es tener registro de la constitución y del crecimiento de la voz. Pensemos, uno no puede ver cómo crece su corazón a lo largo de la vida o cómo crecen nuestros órganos internos. Sí podemos registrar los adelantos, los retrocesos, los ciclos que vamos haciendo, cómo nuestros pensamientos cambian, cómo nuestro cuerpo por fuera cambia, pero nuestra voz, que nos acompaña desde los primeros momentos y desde esos primeros proyectos de sonido e intenciones de comunicación que tenemos desde bebés hasta el final. ¿Tenemos idea, conciencia de nuestra voz? De cómo creció, de cómo se desarrolló, de cómo fue cambiando sus características, de lo importante que es porque nace desde lo más profundo de nuestro ser y es aquello que se manifiesta y nos permite llegar a otros y a otras. Digo, pude ver eso también en la carrera y siempre invito o intento invitar a poder concebir esta cuestión, a tenerla en cuenta y a no descuidarla. Me pasa hoy como madre. Favorablemente cuento con dispositivos también para poder grabar la voz de mi niña a medida que ella crece, porque la voz crece con ella. Y esto es algo interesante. Además, la carrera me enseñó que la voz, más allá de sus características formales, debe tener un contenido y un compromiso, que de nada sirve una voz clara
o linda al oído, de algunos y algunas, si esa voz no transmite nada con contenido, nada con peso. Es importante cuando uno trabaja en un medio de comunicación y cuando uno se posiciona frente a un micrófono, que tenga algo valioso para comunicar. Es importante también, y esto la carrera me lo dejó bien presente, especialmente en épocas donde los paradigmas cambian constantemente, que el locutor y la locutora no puede estar ajeno a lo que sucede alrededor y debe poder, desde este instrumento, generar discursos que contribuyan a una mejor ciudadanía, no discursos de odio, no discursos de discriminación, por el contrario, discursos en donde se fomente el respeto por la diversidad, el respeto por la palabra del otro. Y la carrera también y la profesión me hizo dar cuenta que muchas veces, y así como la literatura, la radio y la literatura pueden ser la voz de aquellos y de aquellas que no tienen aún un espacio para manifestarla. Hay escritores, hay escritoras que han recuperado a partir de sus historias voces que han sido silenciadas y acalladas. Y la radio y la locución permite lo mismo. A veces, cuando la gente empieza a vincularte a un medio de comunicación y a una profesión, se acerca y te dice, podés contar esto, podés decir aquello, podés. Y también hay una función, un rol de compromiso social de que nuestra voz transmita a aquellas que todavía no encuentran, no tienen la oportunidad de poder expresarse y en la medida de las posibilidades también generar esas oportunidades. De modo tal que de este trayecto por la formación, además de importantes aprendizajes desde diferentes disciplinas, me quedo con esta percepción de la voz como parte vivo que nos habita de ese aire tan hermoso, que está habitado de palabra y de poder considerarla a lo largo del tiempo, cómo ha crecido, cómo fue mi voz desde que nací hasta el día de hoy, cómo cambió, cómo puedo mejorarla y cómo puedo mejorar la palabra que ella transmite para poder llegar, para poder generar canales de comunicación y de encuentro. Esa fue otra de las grandes revelaciones de ese momento de mi vida que aún conservo y que aún ejercito y que por eso, por su importancia, quería compartir con ustedes. Bueno, como podrán observar, en esta parte y en esta instancia he desplazado un poquito el micrófono para poner otro fondo detrás. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, les cuento. Había obtenido ya mi título de locutora nacional, extrañaba mucho la docencia y la vida me da la posibilidad de ingresar a 2 instituciones educativas, a 2 propuestas educativas. Continuar en la carrera de locutora, pero ya como docente de la misma, acompañando a quienes se formaban como futuros locutores y locutoras en espacios vinculados a la escritura, a la literatura y a la interpretación. Y por otra parte, ingresar como docente al Conservatorio Provincial de Música de la ciudad de Tres Arroyos, una institución educativa que en lo personal considero de excelencia, una institución a la que llegan docentes de otras ciudades, además de los docentes de Tres Arroyos, y llegan estudiantes de la ciudad, desde muy pequeños algunos, y otras personas que vienen desde otras ciudades a formarse como músicos. Hacemos una familia hermosa y allí en el Conservatorio Provincial de Música yo me desempeño hasta la actualidad y desde el año 2014 como la persona que está a cargo del espacio de literatura en la carrera de profesor de música con orientación en instrumento. Este despliegue en la docencia dentro de lo que es la educación superior y en materias enfocadas a la rama artística me dieron 2 posibilidades. En primer término, ya siendo consciente de los cuidados que tenía que tener con mi voz al ser docente, gracias a la carrera, tuve que orientarme y elegir quizás espacios para ejercer la práctica docente con grupos más reducidos que me implicaran hacer menos esfuerzo con la voz. Y por otra parte, me quedé en instituciones y en espacios que se enfocaban en el arte desde sus más diversas manifestaciones. ¿Por qué? Porque a los espacios concurrían personas
que bailaban, que hacían teatro, que hacían música, que pintaban, y esto despertó en mí, rememoró algo que me sucedió durante la educación secundaria, que fue la posibilidad y la oportunidad de cruzarme con un espacio donde, contando con una hoja Canson, acuarelas, pasteles al óleo y témperas, empecé a dibujar. Me acuerdo que eso quedó como muy latente en mí, la posibilidad de el lenguaje visual como el espacio para la expresión de aquello que me sucedía. Cuestiones que a veces no podía ni verbalizar, ni pensar, ni explicar, pero cuando las volcaba las podía ver. Cuestiones que venían de la intuición y del inconsciente. Bueno, lo que sucedió en esta etapa de mi vida tuvo que ver con la articulación. Mis raíces empezaron a nutrirse, mi palabra y mi voz empezó a incorporar todo lo que los concurrentes a los espacios traían, todos sus lenguajes artísticos que se iban abriendo y que compartían conmigo y que fueron generando otra riqueza. Fue un momento muy prolífico para mí también desde lo visual. Pude hacer cuadros, hacerme el tiempo para hacer esos cuadros. Este, por ejemplo, está inspirado en el poema Revelaciones de Alejandra Pizarnik. Este que tengo aquí atrás, lo comencé haciendo como dibujo a un bebé que está por aquí arriba y, oh sorpresa, sin saberlo, me enteré al poco tiempo que estaba embarazada. El cuadro me lo dijo antes de que yo lo supiera. Y así me di cuenta, y este fue un momento muy interesante, para ver, para poner la mirada en el arte, que es una invitación que hago siempre. Más allá del ámbito en el que nos desempeñemos, creo que tener siempre un lenguaje artístico, un espacio artístico desde donde expresar nuestra cuestión instintiva, nuestra cuestión intuitiva, es esencial, creo que nos salva. Cada uno de los cuadros que he pintado habla de un momento muy importante de mi vida. Es tan importante como un brazo, como una pierna, como mi voz. En algunas oportunidades, quienes transitan mi casa y mi espacio me dicen, ¿por qué no haces una exposición? En realidad no podría, porque estos cuadros son parte de mi vida, tienen que ver conmigo, permanecen en mi refugio y en mi espacio íntimo. Pero a veces me sucede que dos versos, que la palabra que dice alguien me despierta la necesidad de un cuadro. Hasta un sueño lo hace. Era algo que también quería compartir con ustedes. Quizás vos me estás escuchando y ya tenés tu espacio artístico desde donde desplegarte más allá de tu profesión. O quizás tu profesión tenga que ver con el arte. Pero bueno, la invitación en este caso, y por eso mi niña siempre anda con fibras y con papeles dibujando mundos, es que el arte salva. El arte es un refugio, es un amparo, es un espacio maravilloso, pero también es un campo de conocimiento. Y eso también aprendí en este segmento de mi vida. Encontrar en el arte un espacio tan valioso de conocimiento como puede serlo la biología, la psicología, la historia, distintos campos de la ciencia. El conocimiento que deviene del arte como un conocimiento divergente, válido y salvador. Eso es lo que quería compartirles en relación con este momento de mi vida, allí por el año 2013-2014, y que vivo hasta la actualidad. Y ahora sí, casi llegando al final, quiero compartirles el último tramo de estas raíces y de estas partecitas de mi historia que siguen absorbiendo arte, palabra y voz. Bueno, y ya voy llegando a las palabras finales de esta compartida, y para eso tengo que viajar a mis 33 años, momento en el cual recibo la noticia de que voy a ser mamá, y a los 9 meses llega mi pequeña Amancay, hoy con 6 años. La llegada de Amancay me vuelve a conectar con la palabra literaria. Les había contado yo la experiencia maravillosa que tuve en ese encuentro dentro de las instituciones educativas con los adolescentes, en el profesorado de literatura, un camino que se abrió y que la llegada de mi hija vino a reavivar aún más el fuego de la palabra, el fuego de la literatura.
porque Amancay, en sus primeros intentos de comunicarse y cuando ya pudo articular palabras, empezó a trabajar la metáfora, empezó a mirar aquello que yo no miraba porque no tenía tiempo a veces, empezó a ensayar cuestiones con el lenguaje y me encantaba escucharla decir que algo se había ponido en vez de puesto, que lo que ella expresaba era lloro y no llanto, que no empezáramos con la peleación en vez de con la pelea. En alguna oportunidad llegó a decirme hasta que el pis eran lágrimas. La palabra de Amancay me trajo nuevamente el contacto con esa palabra desandada, nueva, blanca, esa palabra semilla que todavía no conoce de gramática, de normativa, de prescripción y de descripción. La palabra infantil, la palabra de las infancias, una palabra que vive en contacto con la poesía y que refleja lo que ellos ven desde un mundo que todavía cree en la magia, desde el tiempo que tiene el niño para descubrir y que el adulto por ahí ya no experimenta. Por eso también mi invitación en este tramo final de esta conversación es estar cerca de las infancias y de empaparnos de su palabra, de su poesía, de lo que cuentan, de los mundos que inventan, de la literatura pura latiendo en esa palabra. Yo la encuentro en Amancay, la encuentro en sus amigos, en sus amigas, en las experiencias que comparto a lo largo de su crecimiento. Me encanta verla a veces mirando algo con tanto detenimiento, con tanta concentración y con tanta profundidad, y cómo ella logra cristalizar y condensar aquello que vio con algo tan lindo, porque ha llegado a decirme que luego de un día de lluvia, cuando un halo de luz entra por la ventana y el sol llega hasta el suelo de la casa, que se volcó un pedazo de arcoíris en el piso. Por eso también en este tramo final la invitación es a permanecer con los oídos bien abiertos, mucho, mucho, con oídos como de cucurucho, como decía su seño de jardín, de esa poesía que viene del mundo infantil, que es para mí algo maravilloso y que junto con las personas con las cuales comparto esos espacios de construcción educativa, sigo nutriendo mis raíces en ese lado de la palabra, ese lado mágico del lenguaje que artiza la realidad que habitamos. Y de esta manera llegó al final de esta conversación, no del camino ni tampoco de la posibilidad de encuentro con todos y con todas ustedes, porque la historia continúa, porque el camino continúa. Les agradezco inmensamente por el tiempo, la atención, el interés. Le agradezco a Fabio y Nalef la posibilidad de generar estos canales de circulación cultural, de encuentro social. Las tecnologías pueden ser importantes aliadas para que conocimientos y experiencias valiosas se pongan a circular y se proyecten. Agradezco también a todos los que han sido entrevistados y entrevistadas porque pude encontrarme con sus voces, sus historias y sus testimonios. Aquí simplemente les dejo un paso de cómo mis raíces se han ido nutriendo entonces de la voz, de la palabra, del arte. Gracias por el tiempo nuevamente, porque es muy valioso y no regresa, y dedicárselo a alguien es un importante regalo. Como dice Fabio, les envío un abrazo azul y que allí donde se cruza el viento nos encuentre el camino. Gracias por todo, que estén muy bien y hasta siempre, hasta cualquier momento. Qué hermoso fue haber escuchado a Mariana Benítez, querida amiga. Una hermosura, es como hermosear el mundo y el camino y llenarlos de flores, aromas, a ese ámbito floral, por llevarnos y trasladarnos a dos caminos hermosos, que es el mundo de las letras, desde la enseñanza, también mostrar un mundo diverso que existe también en la escritura, un mundo hoy
plural, un mundo también donde se escriben en hablas distintas, idiomas indígenas del mundo. La escritura tiene precisamente una mirada muy diversa, y los que estamos de una u otra manera en el mundo de las letras debemos también trabajar y profundizar en esa construcción de que la escritura y la literatura es diversa y tiene muchas miradas distintas, milenarias y más actuales. Mariana nos trasladó, nos contó y bueno, su amplio recorrido y trayectoria. Por eso está aquí en Raíces dando su aporte tan importante. Y luego, bueno, vuelvo a reincidir el amor y el cariño que le tengo al mundo de la locución. Me retrotrae absolutamente y también a la actualidad mía, en el campo, levantarme, preparar el mate amargo y viajar en ese mundo, cerrar los ojos y escuchar la radio y esas voces maravillosas de los locutores y de las locutoras que tienen una magia sumamente especial. Amo profundamente la radio, la locución, bueno, la comunicación, que de una u otra manera hago un mínimo aporte desde mi experiencia también para aportar y unirnos desde Raíz y desde otros programas. El mundo de la comunicación y la locución es fantástica. Kumein Fiel, muchas gracias en habla mapuche, estimada Mariana Benítez, desde allá, en la querida tierra de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y aquí estamos en este Puelmapo, Tierra del Este, uniéndonos desde aquí hacia el mundo para que la escuchen a Mariana y sigan apoyando a este programa independiente, autónomo y con autodeterminación cultural y plural, donde nadie nos dice lo que tenemos que hacer y nadie nos dice a quién tenemos que entrevistar. Lo hacemos a quien queremos, soñamos y deseamos que estén presentes aquí. Nuevamente, muchas gracias, Mariana Benítez. A ustedes, mis queridos y queridas seguidores y seguidoras de Raíces, fuertes, contundentes, siempre manteniéndonos firmes y auténticos, fortalecidos. Y como siempre expreso, nos seguimos encontrando ahí, donde se cruzan los vientos. Hasta la próxima semana con una nueva voz que se estará levantando. Peucayal, hasta el encuentro. Siempre hasta el encuentro.